Eh, Damos inicio a nuestra reunión, a nuestro encuentro en esta oportunidad. Y vamos a estar ahí atentos. Me dicen, por favor, los que están en Google y en Facebook, si el volumen no está bien, para mirar qué se hace. Ahí me hacen alguna señita o me escriben, por favor. Bienvenidos a esta reunión, a este encuentro con la palabra que corresponde a este día miércoles, en esta recta final que ya tenemos pues para finalizar este año, preparándonos para el próximo fin de semana, que ya correspondería al 24, que sería la Nochebuena, y el día 25 a partir de las 0 horas, que se celebra el nacimiento del Señor en su cumpleaños. Bueno, vamos entonces a buscar un texto que está en el libro del profeta Isaías, y vamos a hablar sobre la luz. Isaías capítulo 9, versículo 1 y versículo 2 nos van a ayudar en esta oportunidad para hablar un poco acerca de lo que es la luz o el conocimiento, y cómo la luz nos cambia la vida, y también lo que tiene que ver con el nacimiento del Señor y la Navidad como tal también, que es la luz. Voy a utilizar la versión NTV, que es la que usamos generalmente. Muy bien. Ok, perfecto. Versículo 9, Isaías 9, 1 y 2. Sin embargo, ese tiempo de oscuridad y de desesperación no durará para siempre. La tierra de Zabulón y de Neftalí será humillada, pero habrá un tiempo en el futuro cuando Galilea de los gentiles, que se encuentra junto al camino que va al Jordán, al mar, será llena de gloria. El pueblo que camina en oscuridad verá una gran luz. Para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad, brillará una luz. Amado Dios y Padre, te damos muchas gracias por este momento de este encuentro con la palabra. Para nosotros estos tiempos son muy importantes, son muy valiosos, amado Dios, y te damos gracias por darnos la vida y las circunstancias para que nosotros podamos acceder a estos espacios donde nos ocupamos de los asuntos espirituales. Así como un remedio que calma una herida, o como un ungüento o un bálsamo que se aplica sobre una quemadura, cuando nosotros, Señor, tenemos estos tiempos, estos espacios, nuestra alma encuentra descanso, reposo, restauración en medio de nuestra vida diaria, que tiene tantas situaciones diferentes, y estos espacios nos ayudan a oxigenarnos, a reposar, a descansar, a tomar nuevas fuerzas y a sanarnos también para continuar nuestra vida, nuestra experiencia humana. Muchas gracias, por lo tanto, por la reunión de este día miércoles. Que la palabra que hoy hablemos lleve, como es el mismo tema de hoy, esa luz de esperanza, de conocimiento, de claridad a cada mente y a cada corazón. Y que los primeros en ser beneficiados con esta palabra seamos nosotros mismos. Que ella haga en nosotros y también brille a través de nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Dios, por permitirnos llegar hasta este momento. De tu mano, Señor. De tu mano. Muchas gracias. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno,
Bienvenidos todos los que se están conectando también, gracias por estar atentos, por estar presentes, y a quienes siempre están en la presencial, gracias, muy valiosos, muy importantes para hacer pues las reuniones como tal, y aprovechando la oportunidad, pues ya que no tenemos estos 2 domingos de enseñanza, entonces aprovechar la semana en el Señor y estar acá los miércoles, muy, muy importante también para nosotros. La primera parte del versículo 9 en la NTV, que es donde la vamos a mirar primero, dice que, hablando de la profecía, dice que sería un tiempo de oscuridad y de desesperación, pero que no duraría para siempre. Hay un dicho nuestro que dice que no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Generalmente porque nos morimos antes de los 100. Y segundo, porque no hay un mal realmente que dure los 100 años y que uno lo pueda soportar, sino que en ese proceso, en ese tiempo, siempre se va a dar la oportunidad de que las circunstancias cambien de una u otra manera. Van a cambiar. La vida tiene una constante, y la constante que tiene la vida es el cambio. Mire que incluso uno hace planes, uno hace muchos planes. Incluso el año pasado se hicieron planes para este año, y algunos de esos planes se pudieron concretar, y otros ni siquiera se tocaron, y otros a medias, porque la constante de la vida es el cambio. Uno se prepara para una cosa y a veces llega a otra. Y en el caso del texto bíblico me gusta mucho, porque a veces uno en la vida tiene un tiempo de oscuridad y de desesperación. Yo creo que todos, si hablamos de esos tiempos de oscuridad y de desesperación, todos de alguna manera nos identificamos. En algún momento hemos estado allí, o estamos allí, uno no sabe, ¿cierto? O podremos llegar en algún momento a estar en un estado de oscuridad y de desesperación. Pero me gusta que el texto dice, la oscuridad y la desesperación, el tiempo de angustia, no durará para siempre. O sea que tiene un término, ¿no? Tiene un tiempo en el cual, por la gracia de Dios, nosotros sabemos que tiene una fecha de vencimiento. Hay una promesa siempre de parte de Dios de que los tiempos difíciles van a pasar. Incluso la naturaleza nos enseña que cuando la tormenta arrecia, cuando se pone más fuerte, cuando prácticamente se derrama toda la nube de una, uno dice, va a escampar pronto. Incluso cuando a veces llovizna todo el día, la gente dice, ojalá cayera un aguacero fuerte, y escapaba más ligero. Y la naturaleza también nos ha enseñado, esto ya no es por experiencia propia, sino por conocimiento, que cuando se van a parir los hijos, a la mujer le apuran los dolores. Y en la forma en que le apuren la intensidad de los dolores, ya no es cada media hora o cada hora, sino un tiempo más corto, y entre más fuertes, es porque está próximo el nacimiento. Hay una canción cristiana que dice, después de la tormenta viene la calma, viene la paz. El tiempo de aflicción y de dificultad no dura para siempre. Eso es un consuelo para uno, y es un consuelo a nivel mental y emocional. Nuestro cerebro, nuestra mente, que tiene que enfrentar tantas situaciones todos los días, porque es que no somos ajenos a la vida natural, a los cambios de la vida natural, a las situaciones de la vida natural, no somos ajenos. Y teniendo que enfrentar tantas situaciones en el día a día, en la vida natural, hemos enfrentado este año pérdidas. Algunos han perdido seres queridos en el sentido de que se han muerto, han dormido. Otros los han perdido porque se han ido, no están, aunque aún siguen en el sistema. Algunos han perdido dinero, grandes cantidades de dinero. Algunos han perdido bienes materiales. Algunos han pasado por situaciones muy difíciles con los hijos, con los nietos, con los compañeros de vida, laboralmente, tantas situaciones. Todas esas condiciones pues tienden a afectar el alma de las personas, a afectar nuestra mente. Pero ese mismo texto también viene como un bálsamo de parte del Señor
como una medicina de parte del Señor que nos dice, aunque estés pasando por un mal momento, por una situación difícil, que parece que no hay luz al final del túnel, la verdad es que sí hay luz. Y el Señor dice, aunque esté en ese tiempo de oscuridad y de desesperación, número uno, eso no va a durar para siempre. O sea, que mentalmente podemos empezar a trabajar nuestras emociones, nuestros sentimientos, podemos empezar a trabajarlos. ¿Por qué? Porque el que lo promete es el Señor. Y eso sí está sembrado en cada uno de nosotros, que Dios nunca falsea su palabra y que Dios no miente y que para Dios todas las cosas son posibles. Si a mí me dice una persona, una entidad, tenga confianza, pues esa confianza de alguna manera está supeditada a la capacidad que tenga esa entidad o esa persona de cumplir lo que está prometiendo. Pero si a mí Dios, que es todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, me promete que los tiempos difíciles tienen un término, yo puedo entrar en esa confianza. La segunda cosa que me gusta a mí del capítulo 9 de Isaías, donde está hablando precisamente de lo que va a ocurrir, o de lo que se va a celebrar, más bien esta semana, que es el nacimiento del Señor, dice también allí que un pueblo, y está hablando de los gentiles, un pueblo que se encontraba en tinieblas, un pueblo de gentiles, que ellos serían llenos de la luz o de la gloria. Entonces, el versículo donde me quiero centrar es el 2, que es donde quería llegar. Dice, el pueblo que camina en oscuridad verá una gran luz. Para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad, brillará una luz. Y aquí la luz, quiero tomarle la oscuridad como la ignorancia y el conocimiento. El pueblo que caminaba en ignorancia. Recordemos que la ignorancia es el desconocimiento de algo. Nosotros generalmente si nos dicen ignorantes, mostramos nuestra ignorancia al enojarnos. Porque cuando alguien nos dice ignorante, no nos está tratando mal. Nos está diciendo que hay algo que nosotros no sabemos. La respuesta de uno, aprendiendo a controlar los estados emocionales, debería de ser: explíqueme, ¿qué es lo que yo no sé? O deme luz, o sea, deme conocimiento en eso que yo soy ignorante. Pero pues casi nunca llegamos a eso, porque primero le arreamos unas cuantas madres y salimos todos enojados. Y decimos, más ignorante será, y ya empieza el problema. Pero realmente la ignorancia no es pecado, es que todos en algún sentido somos ignorantes. Por ejemplo, uno es ignorante generalmente en las labores que uno no realiza. Uno es ignorante en algunos temas, uno no las sabe todas. El único que es luz completa es Dios. Él sí es la luz. Por eso el Génesis 1 dice que lo primero que Dios manifiesta cuando entra en el escenario del mundo, de la creación misma, lo primero que Él habla es luz. Dice, y dijo Dios, ¿cierto?, sea la luz, hágase la luz. ¿Y en qué momento dice Dios que sea o se haga la luz? Hay que mirar el escenario donde Dios está narrando la historia de Moisés de cómo fue que Dios dijo que fuera la luz. Dios dijo, es necesaria la luz porque el mundo está en tinieblas y desordenado. O sea que donde hay desorden, ¿cierto? Donde hay desorden, donde hay ignorancia, donde hay oscuridad, donde hay angustia desesperante, donde hay aflicción, lo primero que se necesita es que entre o haya una manifestación de luz, es decir, de conocimiento. Pero no estoy hablando de esa luz o ese conocimiento en el sentido de que, pastor, ore para que me llene de luz, sino de que uno debe entender que si uno está en un estado de esos, lo que uno requiere es hacer un autoexamen y decir, yo requiero luz o conocimiento para cambiar mis tinieblas.
para salir de mi confusión, para salir de mi estado. Y eso se llama autogestión. Tengo que autogestionar dentro de mí. Porque, por ejemplo, Dios sí lo hizo. Dios dijo, hay mucho caos en la tierra. Ahí está el espíritu mío, pero no hay sino un desorden completo. Lo primero que voy a traer aquí para que el espíritu pueda empezar a operar y a obrar en la tierra es que haya luz. Y uno puede estar lleno del espíritu de Dios. Puede pertenecer a una comunidad, puede leer la Biblia, puede orar, una cantidad de cosas. Pero Dios no puede operar libremente en la vida de uno, y la vida de nosotros corresponde a la mente y al corazón. Dios no puede operar libremente ahí si yo no autogestiono que en mí haya luz o un acercamiento a la luz o al conocimiento. Por eso ustedes, que todo este año han estado tan disciplinados, siempre buscando el conocimiento y la luz, no solamente conmigo las 2 veces a la semana, sino que muchos de ustedes leen libros, escuchan audios, tienen conversaciones también con otras personas. Ustedes se han estado autoayudando para que en sus mentes y en sus corazones haya luz o conocimiento de Dios o de la vida espiritual. Es más fácil para Dios operar en la vida de uno y ayudarlo si uno se expone a la luz. Pero si uno le clama, Dios ayúdame, Dios transfórmame, Dios cámbiame, Dios sácame de aquí, pero uno no autogestiona que haya luz en uno, o sea, uno no se acerca al conocimiento, ¿cómo? Si en el mismo ejemplo de la creación dice, donde hay caos, lo primero que hay que entrar, mire, Dios antes de ordenar la tierra, antes de separar las aguas, antes de que saliera lo seco, antes de manifestar la vida animal, antes de todo eso, dijo, no, antes que todo eso lo que hay que traer es luz. Si no hay luz, no hay nada. Por eso dice claramente Juan capítulo 1, vamos a leer por favor la Biblia allí, en Juan capítulo 1. Ya recordamos que a Génesis dice, y dijo Dios, sea la luz, y la luz fue. Es decir, cuando hay luz, se puede autogestionar, se pueden empezar a provocar los cambios. Se van dando los cambios, porque cuando hay luz uno sabe qué es lo que hay que mover, qué no hay que mover, cómo se ve. Pero si lo que hay es ignorancia, confusión, angustia, desesperación, y yo no me acerco a la luz, es probable que al hacer un movimiento generes un daño. Así como en una casa o en un lugar, si no hay luz, pues no se puede uno mover con la misma libertad y hasta puede terminar haciéndose daño. Entonces, pero primero fue la luz. Pero aquí dice, en Juan 1, del versículo 1 dice, en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios. La palabra era Dios. Él, que es la palabra, existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de la palabra, y nada fue creado sin la palabra. La palabra le dio vida a todo lo creado. Y su vida, ¿qué fue lo que trajo? Luz. Ahora dice, la luz brilla en la oscuridad, y la oscuridad jamás podrá apagarla. Otra cosa extraordinaria, si en el texto de Isaías dice, la oscuridad tiene un término, el caos, la confusión, las luchas que pasamos, las situaciones que vivimos, las temporadas difíciles tienen un término. Lo otro que hay que entender también es que la luz va a prevalecer siempre sobre la oscuridad. Es decir, no importa si uno está en el hoyo, de alguna manera, de alguna forma, con el favor de Dios y con la autoayuda que uno se hace, con la autogestión de acercarse al conocimiento, esa condición va a cambiar. No va a ser permanente. ¿Por qué? Porque ustedes saben claramente que la oscuridad es la ausencia de la luz. Es algo extraordinario, ¿no? Usted enciende un fósforo en una habitación, y la oscuridad de la habitación casi que retrocede en su totalidad con un fósforo. Ahora, Dios, como conocimiento, es más que un fósforo. Incluso la Biblia dice que si Él es amor, también dice que Dios es luz.
Él es luz. Él es luz. ¿Y qué está diciendo eso? Él es el conocimiento, Él es el orden, Él es la dirección que cada uno de nosotros necesitamos. Entonces por eso dice Juan 1:4 que la luz verdadera que alumbra a todo hombre vino a este mundo. Y nosotros sabemos que la luz verdadera que alumbra a todo hombre es el Señor, que nace y entra en el escenario como el Señor Jesús. Esa es la Navidad. Y también sabemos nosotros que cuando hablamos de luz, entonces estamos hablando de conocimiento. Toquemos varias cosas para que vayamos concretando y no se nos vaya el tiempo y dejemos algo así como tocado, sino que vayamos entrando. Este año que está terminando, ¿qué tanta luz hemos adquirido? ¿Qué tanto conocimiento hemos adquirido este año que ya está terminando? Y número 2, ¿qué tanta de esa luz o de ese conocimiento estamos aplicando? Porque por ahí David decía, caminaremos a la luz de tu rostro. Es decir, ¿qué tanto de ese conocimiento que es luz estamos aplicando? Y ahí hay que hacer un autoexamen. Y es un autoexamen que, como la misma palabra lo dice, autoexamen es personal. Soy yo la única persona que sé qué tanto de esa luz estoy usando en mi vida diaria. ¿Qué tanto estoy practicando en mi vida diaria? Por ejemplo, la luz en el autodominio, en el autocontrol. ¿Qué tal nos ha ido este año con eso? Tenemos lo que se llama dominio propio o templanza. O todavía la parte emocional cuando se dispara nos puede. Hemos tenido que arreglar la chapa del carro varias veces porque ¡pah! ¿Cómo está el autodominio en la parte de la conversación? ¿Cómo hace autodominio esa luz en la práctica? Porque durante el año, yo en las enseñanzas que les he dado durante el año, varias veces les he hablado y les he dicho, por ejemplo, que nuestra forma de hablar pues debe ser una forma de hablar con luz, con conocimiento, sazonada con sal, como dice la Biblia, que no usemos palabras fuertes o vulgares o groseras, que no seamos mal hablados, y eso la Biblia nos enseña mucho sobre eso, ¿cierto? Dice, no mintáis los unos a los otros, tantas cosas. La pregunta sería, de eso que tanto sabemos, al menos de este último año, nosotros, ¿cuánto estamos practicando? Es decir, ¿qué tal está nuestra luz? Y si hablamos de la Biblia como una lámpara o una lumbrera, esa lámpara, está como esas que empiezan a apagarse, que hay que hacerles así para que prendan otra vez, o está dando buena luz, o todavía se nos sale el viejo hombre cuando estamos bajo presión. ¿Qué tanta luz estamos practicando este año? ¿Qué tan el conocimiento? Porque es que no se trata solamente de adquirir conocimiento. Por ejemplo, Salomón dice en Eclesiastés, de nada sirve tener tanto conocimiento, eso es fatiga de la carne. Y sobre todo, ¿qué es fatiga de la carne? Si uno sabe y sabe y sabe y a la hora del examen se raja. Entonces, peor todavía para uno, ¿no? Peor todavía para uno. Porque, ay, no, yo no sé qué me pasó, pero le menté la madre de toda, es que me cogió fuera de base. ¿Y qué necesitaba? Que le dijeran primero, va a tener un problemita, recuérdese que usted es creyente, cuando le miente la madre usted le dice bendecido, o Dios lo bendiga, pero como no le avisaron, entonces usted también se la soltó. ¿Cómo andamos en las otras áreas de nuestra vida en este año? La luz verdadera que alumbra a todo hombre vino a este mundo. La luz es conocimiento. El conocimiento nos saca de la ignorancia espiritual. Entonces, número 1, ¿cuánta luz nueva hemos recibido este año? Cada uno debe responderse eso. Y no solamente ahorita, sino ojalá pensarlo durante estos días. Ir, buscar el cuaderno, sacar los apuntes, qué temas trató el pastor este año, qué libros leí este año, qué charlas, qué conferencias recibí este año y cuánto de eso se ha convertido en luz para mí, en conocimiento para mí. Número 2, qué tanto de todo eso yo estoy practicando y practicando. Ustedes sí saben que hay personas que pagan
grandes sumas de dinero y otros lo hacen gratuitamente para aprender una nueva lengua. Y la aprenden y tienen el certificado. Pero como no practican, ¿qué pasa? No pueden sostener una charla, ni siquiera una mínima charla, porque al no practicar, se olvida. ¿Será que nosotros a veces de tanto recibir conocimiento y conocimiento espiritual y no practicar, se nos olvida? Y así cada área, ¿no? Por ejemplo, ¿terminamos el año sin gotagotas o todavía tenemos muchos gotagotas? Pastor, ¿y qué tiene que ver con los gotagotas? La luz del Evangelio nos dice que no debemos tener o hacer uso de los gotagotas. Ahora, a veces hacemos uso de los gotagotas. A veces algunos hacen uso de los gotagotas, otros ya no. Y el que hace uso del gotagotas sabe que no debe hacerlo, sí, pero todavía lo hace. O sea, ¿qué tanto estamos practicando? Todo hombre que se casa sabe que no debe tener infidelidades maritales, que eso primero no agrada al Señor, segundo daña la relación, tercero eso es un problema muy fuerte con la esposa, con la persona con la que se tiene la aventura, con el esposo o el novio de la que se tiene la aventura. Eso es un enredo, y aún así les aseguro que este año más de uno que está en la luz tuvo enredos. Entonces la cuestión es, ¿qué tanto estamos practicando de lo que sabemos, de lo que hemos aprendido? Si las tinieblas son oscuridad y la luz es conocimiento, entonces deberíamos de considerar bien el texto de Isaías. Viene un tiempo, dice el Señor proféticamente, cuando nacerá un ser que traerá luz a los gentiles y luz a las naciones. Y la pregunta que hago también nuevamente es, ¿nosotros estamos siendo beneficiados con la luz del Evangelio o no estamos siendo beneficiados? ¿Cierto? ¿Hasta qué punto, cierto, nos ha beneficiado el caminar en esta senda, en este camino? ¿Hasta cuánto nos ha servido esta palabra a nosotros? Por ejemplo, el apóstol dice claramente en el Nuevo Testamento, dice, hablándole a los creyentes, porque el apóstol no le escribe a los que no son creyentes. Eso es algo que hay que tener muy claro de las cartas del apóstol Pablo. Y es que él no le escribe a los que no son creyentes. Así que Pablo les dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Entonces uno coge el texto y se lo lleva al que no es creyente. Vea lo que la palabra de Dios dice, conviértase, vea. Despiértate tú que duermes. Y resulta que el Espíritu Santo le está hablando es al que es creyente, a la iglesia. A la iglesia que se entiende que debería estar ya en el conocimiento, pero que a veces, como está ocupada en otras cosas, no está en el conocimiento. Entonces se le dice a la iglesia, iglesia, aunque eres iglesia, estás como durmiendo. Tienes que despertarte. Tienes que pasar, oído, de las tinieblas a la luz admirable. Por eso dicen varios textos, por ejemplo, uno que dice que Él nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz, o de su amado Hijo, Jesucristo. El próximo sábado, aquí en Colombia y en algunos países, se va a celebrar la Nochebuena. La Nochebuena es la noche antes de el nacimiento del Señor. Ese nacimiento del Señor es el cumplimiento de Isaías capítulo 9, que es el cumplimiento de la profecía que dice que va a entrar la luz en el mundo. O sea, Dios, que es la luz, que es la palabra, que Él lo creó todo, Él entra y es la luz del mundo. De ahí que se llama también el alumbramiento, entra la luz como tal. Sabemos nosotros que pues no es la fecha, pero no es lo que está aquí más importante, sino que Él sí nació. ¿Qué es la Navidad entonces? La Navidad, oído, no es la cena. La cena es una tradición. La Navidad
no es el árbol, son tradiciones. La Navidad no son los regalos. La Navidad es lo que ocurre que en la celebración, ya que la iglesia optó hace más de 1500 años, que el 25 de diciembre se celebraba el nacimiento del Hijo de Dios, del Sol de Justicia, de Cristo, o sea, siempre el símbolo de la luz. La luz verdadera que alumbra a todo hombre entró en este mundo. ¿Qué es la Navidad entonces? La Navidad es el nacimiento de Cristo en nosotros. Es la luz del Evangelio en nosotros. Quiero hacer una pregunta. ¿Estamos caminando a la luz del Evangelio? ¿O cuál es la luz que estamos recibiendo nosotros? O sea, ¿quién es el que nos da la dirección o la guía espiritual para vivir nuestra experiencia humana? ¿Cuál es el manual que estamos usando nosotros para vivir nuestra experiencia humana? Las religiones tienen manuales. Nosotros tenemos un manual acá precioso que lo llamamos la Biblia, que contiene la palabra de Dios. ¿Quién nos está alumbrando a nosotros entonces? Porque el apóstol hace un llamado en el Nuevo Testamento y dice así. Bueno, incluso Jesús mismo lo hizo también en los evangelios. Jesús dijo, por ejemplo, si la luz que una persona tiene son tinieblas, vea pues, esta es bien buena. Si la luz que una persona tiene son tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Él dice, la lámpara del cuerpo es el ojo, por donde entra la luz, ¿cierto? El conocimiento, ¿cierto? Dice Jesús, si la lámpara del cuerpo son tinieblas, entonces ¿cuántas no serán las mismas tinieblas que tiene la persona? Porque se entiende que si yo estoy viendo y no veo bien, o veo borroso, o no tengo claridad en lo que estoy viendo, puedo hacer una mala interpretación. Y si voy por un camino, digo, no, por aquí es el camino, hagámosle que sí, y resulta que ahí está el abismo, ahí está el hueco, ahí está el peligro. Aquí surge algo muy interesante. ¿Cuánta luz hay en nosotros que nos está guiando? O sea, ¿qué tanta luz o claridad o limpieza tiene nuestro ojo? Porque de acuerdo a la luz que tengamos en nuestro ojo, la luz que haya en nosotros, de acuerdo a esa luz, vamos a vivir la vida, la vamos a recibir. ¿Qué tanta luz hay en nosotros? Asegurémonos, por lo tanto, de que estemos en Cristo, que es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Asegurémonos de leer, porque mire, esto es interesante. No, yo estoy en Cristo, sí, yo soy de Cristo. Si usted está en Cristo, debe entonces autogestionar su acercamiento a la luz. Y acá hay una pregunta que los de acá creo que la mayoría la saben la respuesta y los que están conectados algunos también. ¿Dónde encontramos el Evangelio de Jesucristo dentro de la Biblia? ¿En qué parte? O sea, toda la Biblia contiene la palabra de Dios, pero estamos hablando de autogestionar el hecho de que yo debo acercarme a la luz o permitirle al Espíritu Santo que está en mí, que tenga con qué trabajar en mí para que le ayude a mi mente, para que yo pueda llenarme de luz y de acuerdo a esa luz que me lleno yo pueda vivir mi experiencia humana en todas las áreas o facetas. ¿En dónde está el Evangelio de Cristo? Si Él es la luz, ¿en dónde, en qué libros, en qué cartas está el Evangelio de Cristo en la Biblia? Ahora, en las cartas del apóstol Pablo está el Evangelio eterno. Amén. Entonces viene el otro cuestionamiento que es personal, porque es que no se trata, pastor, ore por mí. Pues yo puedo orar y los pastores oran. ¿Cuántos de nosotros conscientemente, responsablemente, este año que termina, nos tomamos la tarea, de leernos las 14
las 13 cartas del apóstol Pablo y el libro o la carta a los hebreos, que serían 14. O sea, ¿cuántos pueden decir hoy, no a mí, sino a su propia mente y conciencia, decir, yo gracias a Dios desde el 1 de enero hasta acá me lo he leído 2 veces, me las he leído 3 veces, o algunos tendrán que decir la verdad? O sea, porque uno el peor engaño es el autoengaño, y decir la verdad, verdad. Yo las he leído cuando el pastor da un versículo, pero yo no me las he leído. O sea, si yo no autogestiono en mí el que mi mente, con toda la información que tiene de la religión, del sistema de creencias, al menos se exponga a la radiación de la luz de la palabra de Dios a mi propia mente, para que ella me afecte de alguna manera, yo, aunque esté en la iglesia, aunque venga a la iglesia, aunque sirva en la iglesia, voy a seguir reaccionando de la misma manera que lo he hecho siempre. Así esa manera no sea conforme al Evangelio. ¿Por qué? Porque es lo que yo tengo en mi mente. Entonces, para poder reaccionar de acuerdo a la luz del Evangelio, lo mínimo que yo tengo que hacer es que, ya que sé leer, ya que puedo leer, ya que tengo ojos, ya que puedo tener la Biblia, lo mínimo que yo puedo hacer por mi propia mente es decirle, oye, vamos a leer las cartas del apóstol Pablo, que es donde está el Evangelio de Cristo. Vamos a exponernos a esa palabra para que el Espíritu de Dios, que sí está, porque está presente, pueda trabajar en mí. Cuando yo leo la palabra, es como cuando Dios dice, sea la luz. Una vez que hay luz, el Espíritu Santo puede comenzar a traer orden y a enseñarme y a trabajar conmigo. Pero mientras que no haya luz y yo no me exponga a ella, Señor, bendíceme, Señor, sáname, Señor, prospérame, Señor, levántame, Señor, llévame, tráeme. Oye, lo mínimo que puedes hacer es leer la Biblia. Ahora, yo les hablé apenas de 13 libros. La verdad, hay que decirlo, que si nosotros fuéramos personas más comprometidas con este camino y con esta Biblia que contiene la palabra de Dios, o como algunos dicen que es la palabra de Dios, la verdad es que cada creyente debería anualmente leerse la Biblia una vez al año. Pues para eso no decimos que somos creyentes o hijos de Dios o cristianos. Y el manual, y hay que decirlo, y es la realidad, porque no podemos autoengañarnos. Tenemos creyentes de varios años y de muchos años que jamás se han leído la Biblia completa. Entonces eso está como el que le dice al Señor durante todo este año. Todo este año he estado en esta condición. Señor, regálame la lotería. Si yo me ganara la lotería, qué bueno ganarme y ahí dan el nombre de la lotería, ¿cierto? Qué bueno ganarme este premio, ganarme el otro. Pasan por ahí donde están las ventas y miran y uy, 32.000 millones, 5.000 millones. Señor, yo quiero, qué bueno ganármela. Y hasta ahora, Señor, que me la gane. Y la verdad es que sin ser, ¿cómo le digo yo? Sí, sin ser molestos, creo yo que hasta Dios podría hablarles y decirles, al menos, como mínimo, de la plata que yo le doy, cómprese un billete. Pastor, usted dice a la gente que compre lotería. No le estoy diciendo eso, pero es para hacerme entender. Señor, háblame. Como mínimo, lee la Biblia y la tienes en tu casa. Señor, ¿por qué a mí no me cambian las circunstancias? Oye, llénate de luz, lee la Biblia. Yo hace unos 2 años les hice un ejercicio muy interesante. Y es que les pedí que leyeran un capítulo diario de Proverbios, que tiene 31 capítulos. Que durante el año hay varios meses que tienen 31 días. Para que lean Proverbios siquiera 12 veces al año. ¿Por qué? Porque los proverbios son un manual que está en la Biblia que nos enseñan comportamiento para poder entendernos y vivir con los otros seres humanos. Entonces, ¿dónde están la mayoría de conflictos que nosotros tenemos? ¿Con los demonios? ¿Con Dios? ¿Con los ángeles? ¿O con quién? Con uno mismo, con otros seres humanos. ¿Y cuál es el libro de la Biblia que más nos enseña cómo manejar las situaciones humanas? Proverbios. La pregunta entonces aquí es, no si Dios no está respondiendo, sino yo he leído Proverbios. Y la verdad es que la mayoría
no tienen la disciplina de leer un capítulo diario. Un capítulo diario que les puede ayudar a resolver una cantidad de conflictos. Pero no tenemos tiempo. Entonces resumo hoy para que demos gracias. La luz en la Biblia, la gran mayoría de las veces la luz en la Biblia es conocimiento. La oscuridad es tinieblas o ignorancia. Ser ignorante no es pecado, o sea, no es un error. Todos, yo personalmente soy ignorante en cantidad de áreas. Todos somos ignorantes en algo. Pero al menos en la vida espiritual no seamos ignorantes o no desconozcamos lo que al menos el manual que tenemos, ya que pensamos, sabemos leer, tenemos oídos, tenemos manos, tenemos boca, ya que tenemos el acceso a la Biblia, por favor, leámosla y expongámonos a la luz o al conocimiento. Dice el profeta menor de la siguiente manera, dice así: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Oído, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. O sea que el conocimiento sí es muy importante. Pero el conocimiento acumulado y no practicado se convierte en una fatiga para la mente. Entonces la fórmula es conocimiento práctico. El conocimiento práctico evita que uno sea destruido. Y entonces, si no mirar la cantidad de videos que ustedes vieron este año, los libros que leyeron, las enseñanzas, ¿qué les digo yo? Es que todos hablamos lo mismo. Pero ¿practicamos? Entonces mi invitación es para que practiquemos lo que estamos escuchando o lo que estamos aprendiendo. Nos expongamos entonces a la luz o al conocimiento de Dios. Y que recordemos esto: hay en el mundo más de 8 países que no celebran la Navidad. Y en esos 8 países hay como 3 de ellos que es prohibido hacer cualquier alusión a la Navidad. Da cárcel. O sea, es prohibido totalmente. No hay forma. En los otros 4 o 5 no está prohibido explícitamente, pero quienes lo hacen lo tienen que hacer como en secreto. Se trata de, más que todo, de religión, por religión, y algunos por unas dictaduras de algunos gobiernos que nada que ver con la religión. Y hay un país que me llamó mucho la atención porque aunque no lo prohíben explícitamente, o sea, no lo prohíben, es el país que recibe a millones de personas durante el año y a miles y a algunos millones que durante estos 2 o 3 meses, noviembre, diciembre y enero, irán a este país a recordar la Navidad, a celebrar Navidad, a estar en el terreno donde ocurrieron todas las cosas, pero el propio país, por su propia religión, no celebra la Navidad. Y es Israel. Interesante, ¿cierto? Y nosotros, que estamos a tantos kilómetros, que nos han traído la religión universal y luego la protestante, pues tenemos todo ese conocimiento de lo que es la Navidad. Entonces, nuevamente les recalco: ojalá haya comida, ojalá hayan regalos, ojalá tenga usted los adornos que quiera tener en su casa, pero más que cosas, más que comida, más que regalos, más que adornos, más que preparativos, la verdadera Navidad es recordar que la luz verdadera que alumbró al mundo al principio para que hubiera orden, y la luz verdadera que alumbra a todo hombre, se hizo carne y entró en el mundo en la persona de Jesús hace aproximadamente 2000 años. Y que esa luz verdadera sigue alumbrando. Y esa luz verdadera quiere alumbrar cada vida, cada persona. Pero que una vez que la luz está allí, entonces hay que permitir que el Espíritu Santo de Dios, que también está presente, comience a traer orden en nuestras vidas. Y ahí es donde decimos que entonces el conocimiento aplicado, ¿cierto? Sabiduría
Conocimiento aplicado. Mire, Dios no dijo, sea la luz. Él ya sabía que había desorden. ¿Se acuerdan ustedes que Él ya dice que la tierra está desordenada y vacía? Y Él no dijo, sea la luz para dejar todo desordenado y vacío, sino que Él dijo, sea la luz para que el Espíritu de Dios que estaba sobre la faz de las aguas comenzara a traer orden. Entonces ese orden se trae a través del conocimiento. Entonces llevémonos eso en el corazón hoy. La luz de Dios, cuando la gente celebre el 24 la Nochebuena, que se reúnen a comer, y a las 12 de la noche que comienza y se celebra el nacimiento del Hijo de Dios, o sea, la luz que entra en el mundo, entonces en los corazones católicos y protestantes que celebran la Navidad, se recordarán que nació Jesús. Pero usted y yo, que por la gracia de Dios estamos en una vida espiritual, sabemos que la luz es el conocimiento de Dios, que la luz es Dios mismo porque Él es luz como tal, y que nosotros debemos andar y vivir a la luz del Señor. Y antes de que se termine el año, tendremos otra reunión el próximo miércoles. Ojalá usted ya se haya respondido la pregunta: ¿qué tan fuerte es la luz que hay en usted? Al hacer ese autoexamen, cada uno tendrá que mirar y decir, bueno, la luz que hay en mí, en estas áreas es luz, y en estas otras áreas es tinieblas. O sea, todavía tengo un conocimiento o unas acciones en mi vida, unos procederes que yo pienso que son luz, es decir, que pienso que son correctos, pero que a la luz de la espiritualidad no son luz, sino que son tinieblas. Entonces debo permitir que la luz de Dios me alumbre el entendimiento, para que esas tinieblas que yo pensaba que eran luz salgan de mí. ¿Y cómo van a salir? ¿Luchando? ¿Peleando? No. Recuerden que las tinieblas es la ausencia de luz. Cuando la luz de Cristo me toca la mente y el corazón, esa falsa luz, esas tinieblas que antes dirigían mi vida, tienen que retroceder porque ha llegado la verdadera luz. Mi compromiso debe ser con la luz de Dios, o sea, con el Evangelio de Jesucristo. Así finalizamos esta reunión hoy. Que la luz esté y sea en cada uno de nosotros, porque Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él, ni varía la luz, oído, no hay variación de Dios, Él es el mismo. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él, es decir, que en Dios no hay ignorancia, Él es el conocimiento pleno. Padre, te damos gracias, bendito tu nombre, Señor. Aún en medio de estas celebraciones, que generalmente pues no son por fecha, porque fueron en otro tiempo del año, pero pues que religiosa y comercialmente se hacen en este tiempo, para también darle el inicio a un nuevo ciclo, a un nuevo año solar. Pues en muchas de esas celebraciones todavía nosotros tenemos muchas creencias que son todavía tinieblas en nosotros. Les damos a veces mucho valor todavía a muchas celebraciones, a muchas cosas que ya no son. Y tenemos también, Señor, gracias a ti, luz o conocimiento en otras áreas donde ya hay una seguridad realmente de que la luz que hay es luz, o sea, es verdadero conocimiento. Casi que podemos decir que en esas áreas podemos pasar las pruebas. Si nos hicieran una prueba y decimos, no, aquí en estas áreas ya esta persona sí está viviendo de acuerdo a la luz. Permítenos, Señor, que con la amorosa ayuda del Espíritu Santo, Él nos ayude a entender en nuestra mente que hay conocimientos en nosotros, hay pensamientos en nosotros y por lo tanto hay emociones y sentimientos en nosotros que no están basados en la luz, sino en la ignorancia o en el desconocimiento. Y que aunque nosotros pensemos para nosotros mismos que tenemos todo el derecho legal de tener esas actitudes y esas acciones, realmente estamos caminando en tinieblas, aunque pensemos que estamos en la luz.
Yo sé, Señor, que esa es una transformación que a veces genera resistencia, que a veces es fuerte, pero el Espíritu Santo, que es Dios en nosotros, que Él en su amorosa relación que tiene con nosotros, en su comunión con nosotros, nos ayude a pasar de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz, de la ignorancia al conocimiento, que nos ayude para que podamos mirar hacia adentro y hacia afuera y podamos decir verdaderamente: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Gracias a Dios, aunque he sido religioso, Cristo me ha despertado y ahora puedo caminar en la luz del conocimiento, en la luz de Cristo, en la luz del Evangelio eterno. Señor, gracias por nuestras familias, por bendecirlas, por conservarles la vida, por llamarles cada día también al conocimiento del Hijo de Dios. Y gracias también, Señor, porque en nuestra humana debilidad, nuestra experiencia humana, gracias, Señor, por todos los que celebrarán esta semana, compartirán en familia, recibirán, se darán y recibirán detalles y regalos. Y gracias, Señor, amado Dios, por los buenos tiempos, los tiempos de amor, de armonía, de familia, amado Dios. Señor, en tus manos siempre hemos estado, allí siempre queremos permanecer, amado Rey. Señor, gracias, gracias, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gracia y paz. Bendiciones. Gracia y paz.